Vamos a comenzar nuestra clase bíblica. Les invito a que me acompañen en una corta oración. Padre eterno, gracias te damos por tus misericordias, por Cristo morir en la cruz. Padre, permítenos acercarnos cada vez más a ti, en adoración genuina, con un corazón abierto, con un corazón transformado para glorificarte. Permítenos entender cada vez más tu palabra. Nuestra insuficiencia es tan grande tanto para aprender como para enseñar. Es muy grande nuestra insuficiencia. Por eso reconocemos que necesitamos de ti. Ayúdanos por favor a través de tu Santo Espíritu, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden abrir su Biblia en el capítulo número 15 del libro de Génesis. Seguimos con la predicación consecutiva y expositiva de este hermoso libro. Y hoy llegamos precisamente a uno de los pasajes cruciales, no solamente del libro, sino de todo el Antiguo Testamento, de toda la Biblia. Este pasaje, o lo que pasó aquí, el pacto de Dios con Abraham, apunta directamente al Evangelio de la gracia de nuestro Señor y Rey Jesucristo. El título, lo pueden ver allí, el título de mi clase: Pacto de Dios con Abraham a la luz del Evangelio. Todo tiene que ser interpretado a la luz del Evangelio, si no todos los pasajes del Antiguo Testamento quedarán en oscuridad, no pasaremos más allá de la letra. Dice el versículo 1: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando,
y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseseos y los jebuseos, y todos los que terminen en eos. Bien, hermanos, este es el título que le he puesto a este pasaje: Pacto de Dios con Abraham a la luz del Evangelio. Y lo he bosquejado de la siguiente manera. Número 1, las promesas contenidas en el pacto. Esto va desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Número 2, ceremonia de celebración y juramento del pacto. Esto va de los versículos 8 al 11 y del 17 al versículo 21. Número 3, el problema de Abraham para recibir las promesas contenidas en el pacto. Esto va desde los versículos 12 hasta el 16. Y número 4, la solución de Dios para que Abraham recibiera las promesas contenidas en el pacto. Versículo número 17. Los puntos número 3 y número 4 tenemos que verlos a la luz del Evangelio. Ya nosotros teniendo el panorama de toda la Biblia, de toda la Escritura, ya podemos interpretar mejor este pasaje. Dice Pedro en una de sus cartas que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Pero ahora y eso se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Ahora que tenemos el Nuevo Testamento, ya no es como una antorcha, es como un sol. Es como un sol, toda la palabra de Dios. El Nuevo Testamento ahora es como un sol que alumbra todos los pasajes recónditos de toda la Biblia, y ya los podemos interpretar de manera mejor. Vamos a definir brevemente qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo legal. Estamos hablando de un pacto bíblico, de un pacto bíblico. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones, por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Primera cosa que quiero enfatizar aquí es que en un pacto bíblico siempre y siempre será Dios quien lo inicia. Los hombres por ahí hoy día se han inventado pactos de siembra, siémbreme, es un pacto con Dios, siémbreme esto y Dios le va a dar esto. Bíblicamente eso es imposible, los pactos solamente Dios los ha podido realizar. En otras palabras, se puede decir que un pacto es un acuerdo entre Dios y los hombres. Es un acuerdo divinamente sancionado, es decir, tiene unas sanciones, porque todo pacto tiene unos requerimientos. Si uno los cumple, es bendecido; si no los cumple, es sancionado. Vamos a ver esta tablita un momentico, que la cogí prestada al pastor Alejandro Castiblanco, y aquí encontramos los elementos de un pacto. Los elementos de un pacto bíblico. En esos elementos, pueden mirar allí la tablita, tenemos un material, una respuesta, una sanción y una forma. Material, respuesta, sanción y forma. En el material podemos encontrar que ese pacto puede ser una ley que Dios da o una promesa. Cuando Dios da una ley, ¿qué se espera que el hombre haga? Esa es la respuesta, ¿cierto? Que el hombre obedezca para ser bendecido. Si el hombre no obedece, ¿sobre quién caería la sanción? Sobre el hombre, ¿cierto? Eso fue lo que pasó con Adán, ¿se acuerdan? El día que de este árbol comas, ese día morirás. Adán desobedece y viene la sanción. Se puede decir entonces que la forma de ese pacto es un pacto de obras. Pero si el material del pacto es una promesa que Dios hace, ¿cuál es la respuesta entonces que el hombre debe presentar ante esa promesa? Fe, es decir, creer a lo que Dios dice. Eso es lo que encontramos en nuestro pasaje, ¿cierto? Es un pacto donde hay una promesa y la respuesta que se espera es que Abraham crea.
Ahora, como Dios es el que está haciendo la promesa, ¿sobre quién recaería la sanción si Dios no cumple? No les dé miedo decir, sobre Dios mismo, sobre Dios. Sobre Dios requeriría la sanción si Él no cumple su promesa. Pero ya sabemos de antemano que Dios cumple todo lo que promete, ¿sí o no? Y en esta clase de pacto se puede decir entonces que la forma es un pacto de gracia. Es un pacto de gracia. Lo único que le toca al hombre es creer con fe, con humildad, lo que Dios le ha prometido. Ok, hermanos. En realidad, los teólogos, incluidos los que diseñaron la confesión de fe, han distinguido en la Biblia solamente 3 clases de pactos. Número 1, el pacto de redención o pacto intratrinitario, celebrado por la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Número 2, el pacto de obras. Número 2 es el pacto de obras. Ese fue celebrado con Adán y fue ampliado también en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Díganme sí, están como muy serios y eso nos tensiona un poquito a los predicadores. Ok. Y encontramos el pacto de gracia. El número 3 es el pacto de gracia. El pacto de gracia. Este pacto de gracia se va completando desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Es decir, que lo que estamos viendo de hoy solamente es un paso adicional para completar ese pacto de gracia. Aunque es un pacto que Dios está haciendo con Abraham, en realidad es un paso adicional para llegar al pacto de gracia que va a ser instaurado por el Señor Jesucristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Nuestra confesión de fe, en el capítulo 7, ya pasamos por ahí, con respecto al pacto de Dios, allí podemos encontrar estos 3 pactos. Miren cómo dice el párrafo 1, dice la distancia entre Dios, y por eso es necesario los pactos, el mismo párrafo lo va a decir. Préstenle atención a esa frase que dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Todos los pactos de Dios son una condescendencia de Dios para con el hombre, porque la distancia que hay entre nosotros y Él es infinita. Entonces necesitamos que Dios baje y haga un pacto con los hombres, y eso es lo que vemos aquí en este capítulo y es lo que hemos venido viendo, ¿cierto? Desde que el hombre cae, ¿cuál es la característica número 1 del hombre? Se esconde de Dios, huye de Dios. Sus obras pecaminosas lo alejan de Dios. Él no quiere acercarse a la luz porque él sería juzgado por la luz y entonces él se esconde de Dios. Entonces es Dios el que tiene que bajar en su condescendencia y hacer pacto con los hombres. Párrafo 2. Dice además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, ahí está el pacto de obras, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, el pacto que les dije, ¿cierto? Otro pacto, el pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiéndoles dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Ahora en párrafo 3. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan de esa promesa que vimos, cierto? Génesis 3:15. Y luego, miren esta frase, y luego mediante pasos adicionales. Esos pasos adicionales es el pacto que hizo con Noé, que el pacto de preservación, donde iba a preservar a la humanidad, donde iba a nacer la simiente de Eva.
Este pacto que estamos viendo aquí con Abraham, que acabamos de leer, es otro paso adicional hacia el pacto de gracia. Lo mismo va a pasar con el pacto davídico, ¿cierto? Es otro paso adicional, dice, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción, ahí está el otro pacto, el pacto de redención o pacto intratrinitario. Dice, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto que todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que tuvo Adán en su estado de inocencia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para el pasaje que vamos a estar estudiando. Ok, vamos a desarrollar entonces nuestro bosquejo de hoy, las promesas contenidas en el pacto, que va desde el versículo 1 al versículo 7. Dice el versículo 1, miren, después de estas cosas, ¿de qué cosas se está refiriendo aquí Moisés? ¿Se acuerdan lo que había pasado en los momentos previos con Abraham? Había derrotado una coalición de 4 reyes muy poderosos. Luego vino y se encuentra con un personaje que se llama Melquisedec, recibe la bendición de él. Y entonces, ¿qué dice el texto? Que después de estas cosas, después de esos acontecimientos, vino la palabra a Abraham en visión, una de las formas como Dios se revelaba en el Antiguo Testamento, en visión. Dice, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Miren que es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, ese que como lo leímos en el párrafo de la Confesión de Fe del capítulo 7, la distancia entre Dios y los hombres es tan grande, ese Dios que que a nosotros nos queda imposible alcanzar, Él está diciendo a una pequeña partícula de polvo llamada Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Este texto al final del pasaje va a encontrar una relevancia muy importante. Va a coger más relevancia a medida que vayamos desarrollando el pasaje. ¿Por qué Dios le dice que Él es su escudo y su galardón será sobremanera grande? No le dice que va a ser grande, le va a decir que es de sobremanera grande. ¿Se acuerdan ustedes que en el pasaje que leía el hermano, que veíamos con el hermano Jaime, Abraham recupera todos los bienes de Sodoma, todos los que le habían robado, pero cuando el rey de Sodoma le ofrece esos bienes, Abraham dice, no quiero nada de eso. Y aquí estamos entendiendo que él tenía su mirada puesta en el galardón que Dios le iba a dar. O sea, es decir, Dios también aquí le está diciendo que el galardón que Dios tiene para Abraham es mucho más grande que todas las riquezas temporales de este mundo. Y ahí es donde Abraham coloca su fe. Y esto es muy importante que lo entendamos. Y en otras palabras, ese galardón es Dios mismo. Los pactos que Dios que va a hacer aquí con Abraham es dándose. O sea, la recompensa de Abraham es Dios mismo que se va a dar a Abraham, de ser el Dios de él y el de toda su descendencia. Y Él es el mayor tesoro que nosotros podemos alcanzar en toda esta existencia, mis amados. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? O sea, eso era lo que generaba de pronto temor en Abraham. Es decir, cuando estudiamos este pasaje, han pasado cerca de 10 años de la promesa que Dios le hizo. ¿Se acuerdan cuál fue esa promesa? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra y que Dios le iba a dar un descendiente, ¿cierto? En el cual iban a ser benditas esas familias de la tierra. Pero ¿se acuerdan qué problema tenía Abraham? La esposa era estéril y él más o menos en este pasaje ya tenía por ahí 85 años. O sea que él ya estaba considerando, bueno, ¿será que Dios me ha fallado? ¿Será que Dios está viendo mi pecado? ¿Será que Dios no me va a cumplir la promesa? Solo a Abraham le pasa eso, ¿cierto? Nosotros somos más pacientes cuando Dios nosotros no nos parecemos a Abraham, ¿sí o no? Nosotros esperamos con paciencia, nosotros nos caracterizamos por nuestra paciencia, no somos inquietos, ¿cierto? Solamente eso le pasó a Abraham. Entonces Abraham tiene ese temor porque él ve que la promesa todavía no llega, lo que Dios le ha prometido. Y él responde, dice, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer?
O sea, en esa cultura, en la antigüedad, un mayordomo podía ser el heredero si los jefes de la casa no tenían hijo. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Esa es la preocupación que Abraham tiene. Pero miren el versículo 4, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, Dios le está confirmando su promesa, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Saben cuántas estrellas hay en el universo? Yo sí sé, son 50. O sea, 50, nadie las puede contar, solo Dios. Isaías en el capítulo 40 dice que Dios creó todas las estrellas y todo el universo es como si Él hubiese hecho así, tan y tan. Y a todas las llama por su nombre. Solo Dios puede contar las estrellas. Era algo imposible para Abraham. Pero miren el versículo 6 que es muy relevante, no solamente en este texto, sino en toda la Biblia. Este pasaje lo va a tomar Pablo, tanto en la carta a los romanos como en la carta a los gálatas, para explicar el evangelio. Va a poner a Abraham como ejemplo de cómo él cree, y esa fe le es contada por justicia, el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, esa distancia que hay entre Dios y los hombres es tan grande, pero Dios viene prometiendo algo y lo único que le toca hacer a Abraham es creer a lo que Dios le está diciendo. Ahora, la fe también es un don de Dios. También es un don de Dios cuando vemos la Escritura. Hay un pastor, J.V. Fesco, comentando este texto, dice lo siguiente. La narrativa del Génesis nos dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es, por decirlo así, una afirmación sorprendente. Es como un rayo alumbrando en una habitación pequeña y oscura. Primero, Abraham creyó poniendo su fe en la promesa de Dios, lo que Pablo llama el Evangelio, lo que hemos leído, ¿cierto?, la carta a los Gálatas. Segundo, Dios consideró a Abraham como un pecador condenado. O sea, Dios no consideró a Abraham como un pecador condenado delante de él, sino como un hombre justo al hacer esta declaración. Sí. En términos del testimonio más amplio del resto de la Escritura, la justicia es algo que la persona solo puede conseguir a través de una completa y perfecta obediencia a la ley de Dios. Es decir, si miramos toda la ley de Dios y hay un ser humano en el mundo que pueda cumplir perfectamente la ley de Dios, esa persona podría ser llamada justa. Pero ¿qué dice la Biblia? Justo no hay ni siquiera uno. Todos pecamos, todos nos desviamos, hicimos fue lo malo. Solo ha habido un hombre justo en toda la historia del hombre y es nuestro Señor y Rey Jesucristo. Con todo, Abraham recibe esta condición de justo al mirar a través de la fe a la promesa de Dios. Tercero, nos dice cómo la fe de Abraham, tomó la fe de Abraham por justicia. Que Dios contara la justicia a la cuenta de Abraham es importante. Contar, atribuir o imputar justicia a una persona significa que esta justicia es exterior. Es exterior, no es algo por naturaleza de Abraham. Aquí en Génesis 15:6 vemos la doctrina de la justificación por la sola fe. Abraham no es declarado justo por causa de su obediencia, más bien es declarado justo porque solamente por su fe en la promesa de Dios. Recibimos confirmación de estas conclusiones por parte del inerrante, infalible y autoritativo pasaje del apóstol Pablo acerca de este pasaje en Romanos 4, del 1 al 5, y leemos. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por
justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, y miren esa expresión, que justifica al impío. ¿Y de quién está hablando? De Abraham. Abraham es un impío, por eso necesita ser justificado por la sola fe, al igual que toda su descendencia, la cual somos nosotros. Entonces dice que su fe le es contada por justicia. Y en el versículo 7 de las promesas contenidas en el pacto dice: y le dijo Jehová, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar a esta tierra. Entonces, recapitulando, hasta aquí tenemos, ¿qué es lo que Dios le ha prometido a Abraham hasta aquí? Le ha prometido una descendencia, eso lo vimos desde el capítulo 12, o un descendiente, como llama Pablo en el Nuevo Testamento, el cual es Cristo. Esa descendencia en realidad venía de un descendiente que es Cristo. Todo apuntaba que era un solo descendiente y es Cristo, en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Todas las bendiciones que Abraham iba a recibir, todas las bendiciones que va a recibir su descendencia, por eso tienen que ser única y exclusivamente en Cristo, porque es en Él que son benditas todas las familias de la tierra. Todas las bendiciones que nosotros recibimos son en Cristo, en Cristo. No podemos lograr nada fuera de Cristo. Pero también Él está prometiendo en este texto que ya leímos un territorio para Él y su descendencia. También le está diciendo que Él es su escudo y que su galardón será muy grande. También le está diciendo que su fe le es contada por justicia. Miren todas esas grandes bendiciones. Dice, todas estas promesas son demasiado maravillosas para Abraham. Y aunque no lo creamos, o sí lo debemos de creer, son difíciles de creer aún para los hombres más justos. O sea, esta doctrina de la justificación por la fe, sobre todo, es difícil de creer. Es difícil de creer. Miren cómo lo dice Isaías 53, versículo 1. ¿Saben quién está introduciendo allí Isaías, cierto? En el capítulo 53, otro pasaje crucial del Evangelio en el Antiguo Testamento. El siervo sufriente del Señor, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo siendo introducido desde el Antiguo Testamento. Pero mire cómo dice Isaías 53, el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué indica esta pregunta retórica? Dos cosas. Cuando pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Podemos deducir que los que han creído son pocos, poquitos. Creen la doctrina de la justificación por la sola fe, porque el corazón del hombre es orgulloso. El hombre quiere participar con obras y es un ataque. El Evangelio por eso es un ataque al corazón humano. El Evangelio te dice, no te puedes salvar, eres un miserable, necesitas de mí, necesitas de mi gracia, necesitas que te salve por puro amor y misericordia. Y eso al hombre lo enfada, porque el hombre siempre quiere participar. El hombre se cree bueno, es que yo soy bueno. Si aquel se salva, ¿cuándo más yo? Entonces esa expresión nos da a entender eso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Son pocos. Y miren esos pocos, ¿por qué creen? El mismo texto lo dice. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Es decir, los que van a creer esta doctrina son pocos, y esos pocos que creen no es por mérito de ellos, sino porque el brazo de Jehová se manifiesta sobre ellos. Y eso es lo que Dios está haciendo con Abraham. ¿Quién llamó a Abraham de Ur de los Caldeos? Dios. Si no, Abraham se hubiera quedado para siempre en Ur de los Caldeos en medio de la idolatría. Entonces el brazo de Jehová se está manifestando hace rato sobre Abraham. Ahora, puede ser el hombre, este va a ser el hombre padre de la fe, que es llamado padre de la fe, y aún el padre de la fe quiere una garantía de parte de Dios para él creer a tan excelentes maravillas que Dios le está prometiendo, sobre todo la doctrina de la justificación. Y miren el versículo 8, dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, ¿qué garantía me estás dando? ¿Qué garantía me das? Haga de cuenta que usted está en la quiebra, usted no tiene nada que comer, hermanos.
y aparece este señor Luis Carlos Sarmiento del Grupo Aval y le dice que le va a dar Banco de Bogotá a usted. Usted no se va a quedar como que, no, sí, deme el banco, sí, no. Venga, ¿y qué garantía me va a dar usted para eso? ¿Sí o no? ¿Cómo sé yo que usted me va a cumplir esa palabra? Y eso es más o menos lo que Abraham está pretendiendo aquí con Dios. Dios no se molesta. Miren el versículo 9 le dijo, ya estamos en el segundo punto, que es la ceremonia de celebración y juramento del pacto. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Versículo 17, ese mismo texto que leímos. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas y los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Quiero que observen un momentico la imagen que tenemos allí. Es la ventaja de tener una esposa como diseñadora gráfica. Esta es la ceremonia del pacto. Esta es la ceremonia. Tras la justificación de Abraham y la declaración de la promesa, Dios hizo un pacto, un acuerdo con el patriarca. ¿Están viendo la imagen, cierto? En los días de Abraham era típico para las naciones, clanes o individuos hacer acuerdos o pactos. Algunas veces los pactos se hacían entre iguales, mientras que otras veces se hacían pactos en los que una parte era más poderosa que la otra. Una vez las dos partes estaban de acuerdo en los términos de su pacto, el pacto normalmente era sellado con una ceremonia. Las dos partes tomarían animales, los cortarían por la mitad, es decir, de la cabeza hacia abajo. Ahí se ve que pareciera que estuvieran... que no estuvieran partidos, pero es porque estaban partidos es a lo, ¿cómo se dice? A lo largo, ¿cierto? De la cabeza hacia la cola, pues. Dice, y andarían entre las mitades separadas de los animales. La intención de la ceremonia de cortar los animales era ligar las dos partes a su acuerdo y comprometerse entre sí a que si alguna parte violaba los términos de su pacto, violaba los términos del pacto, su destino fuera como el de estos animales. Es decir, si la ceremonia se celebraba, el pacto se iba a celebrar entre dos hombres, los dos hombres debían de caminar por la mitad de los animales, y la ropa por lo general se les ensuciaba de la sangre de estos animales, porque había mucha sangre de estos animales. Entonces cuando ellos pasaban por entre medio de los animales, era como una automaldición que ellos se hacían, era una automaldición que ellos proferían sobre sí mismos. Es decir, si yo no te cumplo con lo que me estoy comprometiendo con este pacto, mi destino va a ser como estos animales. Es decir, me puedes partir como estos animales. Era un compromiso solemne, era un compromiso muy serio. Esto lo podemos comprobar en Jeremías 34, 18 al 19. Miren lo que dice el versículo 18 y 19. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Este pacto se celebró en tiempos del rey Sedequías. Ellos se habían comprometido, los judíos se habían comprometido a dejar los esclavos judíos, que la ley decía que cada 7 años debían de dejarlos libres. Ellos hacen este pacto delante de Dios, comprometiéndose que ellos iban a dejar libres a los esclavos, pero no cumplieron. Lo que está haciendo Dios aquí es reclamándoles y les está dictando una sentencia por ellos no haber cumplido el pacto.
Sigamos mirando, dice, la ceremonia era una imprecación o automaldición en su simbolismo. Si no cumplo el juramento que te juro, que sea yo dividido como lo ha sido este animal. Lo maravilloso de esta visión, lo dice el versículo 17, ¿cierto? Lo maravilloso de esta visión es que Dios mismo hace este juramento y solo Él pasa por en medio de los animales. Esto significa que si Dios mismo o Abraham violaban los términos de este acuerdo, Dios mismo cargaría con la culpa y la transgresión del pecado. Del pacto, perdón. Muchas gracias, lo hice a propósito para que estén atentos que yo me puedo equivocar. Una vez más encontramos aquí que se vuelven a destacar aquí elementos de la doctrina de la justificación. Abraham está totalmente pasivo. ¿Se acuerdan lo que leímos en los versículos 12 y 14? Abraham lo coge un sueño, lo coge como una pesadez, un temor. Él está totalmente pasivo, él no interviene en nada en la ceremonia. Es Dios quien está pasando en forma de antorcha por en medio de los animales. Y está diciendo a Abraham, yo te voy a cumplir este pacto. Ahora, sabemos que Dios no miente. Pero ¿sobre quién va a recaer la imprecación de todas maneras? Y eso nos lleva al tercer encabezado. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, esa palabra es muy importante, se la subrayé allí, esa frasecita, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hay un problema para que Abraham reciba estas promesas, y eso tiene que ver con el carácter de Dios, hermanos, y su justicia. Dios, escuchen bien esto, Dios tiene una justicia perfecta y en su justicia, si hay algo claro en la Biblia, es que no hace acepción de personas. Atención acá, Dios está diciendo que ellos van a ser esclavos en una nación extraña que es Egipto, ¿cierto? En la nación egipcia. Y también está diciendo que Él va a ejercer juicio sobre los cananeos porque su maldad va a llegar hasta el colmo. Ahora, Dios le está prometiendo a una pequeña partícula de polvo llamada Abraham, que también es pecador. Su descendencia también va a hacer cosas malas. ¿Cómo puede Dios bendecir o ejercer justicia cuando Él no hace acepción de personas? ¿Cómo Él puede bendecir a Abraham sin tomar en cuenta los pecados de Abraham? Esa es la gran verdad. La respuesta a esa pregunta es la gran verdad que cierra todo este pasaje. Es el centro de todo este pasaje. En la Biblia hay por lo menos 20 versículos donde se menciona que Dios no hace acepción de personas. Esos textos están relacionados siempre a su justicia. Hay muchas personas que confunden la acepción de personas con el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos que el amor de Dios es restringido, es exclusivo, ellos dicen, pero Dios no hace acepción de personas, en la Biblia lo dice. Pero es una equivocación de interpretación. Cuando nosotros tomamos la Biblia y miramos los textos donde dice que Dios no hace acepción de personas, se está refiriendo a su justicia. Si hay algo que tiene que aplicársele a todos los hombres por igual es justicia. Si es negro, si es feo, si es bonito, si es blanco, si es alto, la justicia debe ser para todos igual. Miren cómo dice Éxodo 34, del 6 al 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, es decir, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo, ahí está su justicia, tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, lo podemos confirmar. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová.
Esto es un problema para Abraham. ¿Cómo Dios le puede prometer y cumplir las promesas a él si él también es pecador? ¿Cómo Dios puede juzgar a la nación egipcia y a los cananeos y salvar a Abraham? Eso es un enigma. Eso es como un problema allí, es como un acertijo. ¿Cómo se resuelve el acertijo? Si no introducimos al Señor Jesucristo en la ecuación, nunca lo vamos a entender. Nunca lo vamos a entender. ¿Ustedes se acuerdan de la Pascua? ¿Qué pasó en la Pascua la noche antes de salir ellos de Egipto? ¿Se acuerdan cuál fue la última plaga que Dios decretó sobre los egipcios? La muerte de los primogénitos. Dios iba a ejercer justicia sobre los egipcios. ¿Y los hijos de Israel también no merecían justicia? Sí, la respuesta es sí. Ellos también eran pecadores delante de Dios. Los primogénitos judíos también deberían morir igualmente que los primogénitos de Egipto. ¿Qué hizo Dios para solucionar? Cojan un cordero, ¿se acuerdan? Cojan un cordero y su sangre, cómanselo, cocido. No comerán ninguna parte de él cruda, pero su sangre la van a pasar por los postes. Y esa noche que el ángel de la muerte pase, él verá la sangre en los postes y pasará. Eso es lo que significa literalmente la Pascua, es pasar de largo. Es decir, Dios en su ángel iba a mirar la sangre en los postes de la casa de los judíos y iba a pasar de largo por la sangre. Es decir, la sangre estaba cubriendo a toda la familia y ninguno de ellos muere. Eso apunta directamente hacia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren el versículo 17 otra vez, dice que sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Cuál es la solución de este problema entonces? Ya lo sabemos a la luz del Evangelio. Por eso el pasaje le coloqué el pacto con Abraham a la luz del Evangelio. Sabemos en lo sucesivo. ¿Se acuerdan de los pasos adicionales que hablamos ahorita en la confesión de fe? Los pasos adicionales en el pacto que Dios está haciendo con Abraham hasta llegar al pacto de gracia. Encontramos entonces que Dios enviaría a su Hijo Jesucristo para que sufriera la imprecación o la automaldición para poder justificar a Abraham y su descendencia sin que su justicia fuese quebrantada. De modo que Él sea el justo, como lo dice Pablo en Romanos, y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Yo pensé que se iban a levantar allí y iban a decir, gloria a Dios. Es la única forma, hermanos, como un pecador puede ser salvo. Es la única forma y es lo que va a suceder. Es lo que iba a suceder aquí. Dios estaba prefigurando, Él iba a sufrir la imprecación a causa del pecado de Abraham y su descendencia. Es decir, que tanto en el pacto de gracia como en el pacto de obras, la sanción debería caer sobre el hombre, pero para Dios salvar a los hombres, la imprecación, tanto en el pacto de obras como en el pacto de gracia, iba a caer sobre él. Y eso es el Evangelio. El Evangelio significa que tú y yo no podemos salvarnos porque tenemos un problema grave delante de la justicia de Dios. Solo a través de Cristo podemos ser salvos. Solo a través de Cristo es que Dios puede bendecirnos, porque Dios no puede bendecir a los impíos, ni como Abraham, ni como nosotros. Dios no puede bendecir a los impíos porque lo que reclama el impío es que Dios aplique su justicia, porque Él en su justicia no hace acepción de personas. Sin embargo, ¿cuál es lo maravilloso? Que Él envía a su Hijo en forma humana y hace que muera en la cruz, lo clava a Él en la cruz en vez de nosotros y Él lleva la maldición por su pueblo. Por eso es que la Biblia categóricamente en el Nuevo Testamento dice que solo en Cristo hay salvación. ¿Cuál es la aplicación de este texto para Israel en el desierto?
Acuérdense que esa es la audiencia primaria de este texto. Dice, ellos debían recordar este acto y tener la fe de Abraham para ser justificados solo por fe, aparte de las obras de la ley. En el Nuevo Testamento Pablo explica esto claramente, tanto en Gálatas como en Romanos. Miren este incidente que pasa antes de Dios dar los mandamientos. En Éxodo capítulo 20, Dios va a dar los mandamientos al pueblo. ¿Se acuerdan? Su ley. Pero miren lo que pasa previamente. Vamos a encontrar los mismos elementos que encontramos aquí en el versículo 17. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte. El escritor de Hebreos va a decir que es una oscuridad, así como la que leímos que Abraham lo sobrecogió ahorita. Y dice, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo salía como el humo de un horno. Los mismos elementos que encontramos aquí en este pacto, ¿se acuerdan? Y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso es muy significativo en el relato bíblico. Pablo lo va a explicar en Romanos. Pero ¿qué significaba este acto para los israelitas en el desierto? Que ellos debían volver hacia atrás. Como Abraham fue justificado, ellos van a recibir la ley inmediatamente, pero lo que Dios le está queriendo decir es, ustedes tienen que ser justificados. Es como Abraham fue justificado y no por la ley que Dios va a dar. Eso es muy significativo en el relato bíblico. Y eso es lo que Pablo va a explicar en el capítulo 4 de Romanos. Y ellos tenían que tener la misma fe de Abraham para ser justificados. ¿Qué hicieron ellos en lo sucesivo de su vida? Colocaron su fe en la ley, sabiendo que Dios dijo, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero también dijo que si cumples toda la ley, pero quebrantas un solo mandamiento, eres culpable de todos. Por la ley ningún ser humano puede ser justificado. Miren cómo dice también la confesión de fe. Me les voy a pasar 10 minutos porque me autorizaron ahorita, me pasaron 10 minutos atrasados y tienen que pagármelos, qué pena. Miren cómo dice el capítulo 8 de nuestra confesión de fe. Mire, esto para ellos, para los judíos que estaban en el desierto, ¿cómo este simbolismo les debía de servir a ellos para tener fe en Cristo? Dice, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo en las promesas, miren bien, las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo él mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, cómo se han salvado todos los salvos desde Adán hasta que Dios quiera. ¿Cómo se salvan? Única y exclusivamente por Cristo a través de la fe. No hay otra forma en que los hombres puedan ser salvos. Solamente que en el Antiguo Testamento era por tipos y ellos tenían que colocar la fe en ese tipo, pero no quedarse ahí, sino mirar más allá en aquel que había de venir, como Abraham lo hizo, y eso lo explica también el escritor a los Hebreos en el capítulo 11. Eso era para ellos, pero para la iglesia. Miren cómo este simbolismo aquí, Cristo lo toma para él. Primera a los Corintios, es un texto que lo debemos de saber de memoria, lo leemos aquí todos los domingos, pero es muy significativo. Primera a los Corintios 11, del 23 al 25 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Qué les recuerda? Lo que acabamos de leer en el pacto de Abraham. Es decir, Jesús toma el lenguaje del pacto que Dios hizo con Abraham y lo aplica a sí mismo.
en el momento de su muerte. Dice, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mateo 27, 45 y 46, encontramos a Jesús llevando la automaldición que 2000 años atrás Dios en forma de antorcha le había dicho a Abraham que él iba a cumplir sus promesas sí o sí, pero acuérdense que su justicia no iba a ser quebrantada. Entonces la manera como Dios iba a resolver el problema era enviando a su hijo para que la maldición que debía caer sobre Abraham, y por eso Abraham iba a ser librado del juicio de Dios, cayera sobre su hijo. Ese es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y miren lo que dice el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo ¿qué? ¿Se acuerdan de ese elemento? En los 3 pasajes que leímos, ahí está. En Abraham, el día previo antes de recibir el pueblo la ley, y va a haber otras tinieblas que son estas, que van a cubrir el monte Calvario, y van a cubrir al Hijo de Dios, y él cumpliendo la maldición de la ley, y la maldición por el pecado de Abraham y su descendencia. Y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, ¿el fuego dónde está? El elemento fuego no está, ¿cierto? ¿Dónde está? Versículo 46. Está consumiendo al Hijo de Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo cumpliendo la imprecación sobre sí mismo de la automaldición que él había hecho 2000 años atrás para poder cumplir la promesa que le hizo a Abraham sin que su justicia fuese quebrantada. Lo que pasó allí en el pacto de Abraham era un símbolo de lo que iba a pasar 2000 años después y es lo que replicamos aquí cada domingo, hermanos. El pan siendo partido, así como esos animales fueron partidos para que Dios fuera justo y el que justifica al impío y el que es de la fe de Abraham. Hermanos, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Dios sufriendo la imprecación, llevando la maldición por su pueblo. Esa es la razón, hermanos, por la cual nosotros estamos aquí. Si no hubiese sido por ese sacrificio, nosotros estaríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero Dios es condescendiente, como lo leímos en el párrafo 1 de nuestra confesión de fe de la clase número 7. Y Él hace pacto con los hombres porque Él es amoroso también, pero su justicia no puede ser quebrantada y por eso Él envió a su Hijo. ¿Se acuerdan el versículo 1 que les dije que iba a tomar una relevancia? Es la única forma como Dios puede prometer a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Bueno, no llego casi, aquí. Versículo 1, ¿cierto? Dice que no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es la única forma como Dios puede ser el escudo. Así como fue escudo en esa noche de la Pascua sobre los hijos de Israel. Él es su escudo. Hermanos, si estamos en Cristo, Dios es nuestro escudo. Cristo es nuestro escudo porque Él pagó. Pero para los que no están en Cristo y por eso se hace tan imperiosa la labor del Evangelio, están sin escudo y su galardón no será grande, su recompensa será terrible en el infierno de fuego eterno. Es más, para nosotros, también la palabra santa nos advierte que si después de haber conocido la verdad, es decir, que solamente por Cristo hay salvación y rechazamos ese sacrificio, ya no queda
más sacrificio que nos pueda salvar, sino una expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y Dios mismo se encarga de esa persona cuando dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Fue un acto solemne que Dios hizo con su Hijo. Es cierto que Cristo exhibe a las potestades superiores venciendo sobre ellas en la cruz, pero también Él fue exhibido como el peor de los malhechores. El Hijo de Dios, el que nunca conoció pecado, fue exhibido públicamente también como el peor de los malhechores para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso, hermanos, este pasaje apunta hacia el corazón mismo del Evangelio. Es el Evangelio, es un paso adicional en el avance del conocimiento del Evangelio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra poderosa, por este pacto que hiciste con Abraham. Vamos viendo cómo tu revelación progresiva cada día va acercándose más claramente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, a la simiente prometida desde el capítulo 13, versículo 15. Gracias pues te damos, Señor. Permítenos conocerte cada vez más. Permite que nuestro corazón sea quebrantado. Permítenos, Señor, avanzar en el Evangelio de tu gracia y tener un temor muy reverente delante de ti, porque lo que tú has hecho en el Evangelio, crucificando, matando a tu Hijo en nuestro lugar, es algo demasiado maravilloso. Pocos lo creemos, pero esos pocos hemos necesitado de tu brazo poderoso para poder creer, y confiamos en ti, Señor, que nos preservarás hasta el fin. Amén.